Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este video vamos a estudiar lo que son las sumas de Riemann. Bien, aunque Isaac Newton y Gottfried Leibniz hicieron una gran aportación en lo que son las derivadas y las integrales, el concepto actual que conocemos como integral definida se la debemos en gran manera al matemático Bernhard Riemann. En este video vamos a estudiar las ideas fundamentales que descubrió Bernhard Riemann y a su vez vamos a realizar un ejercicio que nos dará una aproximación al área bajo una curva. Posteriormente de esto vamos a comparar la aproximación con el área real, utilizando lo que conocemos como las reglas de Barrow. Supongamos que estamos estudiando la trayectoria de un automóvil y encontramos que su velocidad se mantiene constante y que es igual a 80. En la vida real esto no es cierto. Sin embargo, para motivos prácticos vamos a plantear que así es. Bien, nosotros conocemos la velocidad que está llevando el automóvil y nosotros deseamos encontrar ¿cuál es la distancia que está recorriendo desde que inició la trayectoria hasta que han transcurrido 2 horas? El tiempo lo vamos a medir en horas y la velocidad en kilómetros sobre horas. Nosotros por física sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. De aquí despejamos la distancia y obtenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Este planteamiento resulta bastante útil, sin embargo aquí vamos a utilizar una manera diferente. Si nosotros trazamos la recta t igual a 2, que es la que aquí, y la prolongamos, vemos que si nos intersecta con la recta v de t igual a 80, o sea, la recta que nos secciona la velocidad que está teniendo el automóvil, y vemos que aquí se nos forma una especie de rectángulo. Nosotros conocemos cómo encontrar el área de este rectángulo. ¿Con qué fin encontraríamos el área que está bajo la recta v de t igual a 80? Pues si nosotros encontramos el área encerrada por la recta v de t igual a 80 y la recta t igual a 2 y la recta t igual a 0, podemos deducir que el área que está aquí encerrada es igual a la distancia recorrida por el automóvil en el intervalo cerrado 0,2. ¿Cómo haríamos esto? Pues sabemos que el área de un rectángulo es igual a su base por su altura. Conocemos todos los elementos. Bien, encontramos que la base, ¿cuál es? Pues la base tiene que ser la longitud que hay desde el punto 0 hasta el punto 2, o sea, de 2 unidades. ¿Y cuál sería la altura? Pues nuestra función b de t evaluada en el punto t igual a 2, o sea, b de t en 2. Vemos que esto es igual a 2 horas transcurridas por la velocidad en v de 2, o sea, 80 kilómetros sobre hora. Vemos que aquí se nos cancelan las unidades hora y nos quedan solamente los kilómetros. 2 por 80 es igual a 160 kilómetros. De esta manera hemos encontrado la distancia recorrida en un intervalo 0,2 a partir de conocer la velocidad que está llevando el automóvil y a partir de deducir el área bajo dicha curva. Esta idea es muy importante porque conlleva lo que conocemos como la integral definida. La integral definida no es más que calcular el área bajo una curva y igual a f de x. Sin embargo, en este ejemplo es bastante sencillo darnos cuenta de cuál es la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque solamente es una función constante, pero ¿qué pasaría si nos encontramos con una función exponencial, una función coseno, una función racional o una función irracional o cualquier otro tipo de función? ¿Cómo hallaríamos el área que está bajo esa curva asociada? Aquí es donde entran las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann nos sirven para aproximar y para encontrar el área exacta bajo cualquier curva que se nos presente. A continuación veremos una manera de cómo encontrar el área aproximada bajo una curva. Nos dice que la velocidad con la que aumentan los números de infectados por COVID en un lapso t de tiempo medido en meses es igual a una función q de t igual a t. Y nos dice que queremos encontrar la cantidad de infectados que hay desde que inició el tiempo, o sea, desde t igual a 0 hasta que han pasado 6 meses, o sea, t igual a 6. Veamos cómo encontraríamos una aproximación al área bajo esta curva. Bien, para iniciar podemos prolongar la recta t igual a 6, que sería esta de aquí. Y vemos que se intersecta en este punto de aquí. La recta t igual a 0 no hace falta graficarla, pues vemos que es el punto central en donde intersecta la recta. A simple vista podemos ver o deducir que el área que está encerrada en esta región se puede calcular con la fórmula de un triángulo. Pero ¿qué pasaría si nosotros no conocemos el área de un triángulo? O si, como les comentaba al inicio, la función es una de tipo exponencial. ¿Cómo encontraríamos? Pues aplicaríamos lo siguiente. Tenemos un intervalo cerrado a, B.
Entonces nosotros vamos a partir este intervalo en subintervalos. ¿Con qué finalidad? Pues vimos en el ejemplo anterior que si encontramos el área de este rectángulo o de un rectángulo, podríamos aplicar esa área para encontrar el área total. Entonces nosotros vamos a subdividir este intervalo para formar pequeños rectángulos que nos van a dar el área de un extremo. Por ejemplo, el área que está desde 5 a 6, el área que está de 4 a 5, el área que está de 3 a 4 y así sucesivamente. Entonces cada pequeño subintervalo estará conformado por un punto inicial que llamaremos como x sub i menos 1 hasta un punto x sub i. Entonces este será nuestro pequeño subintervalo. Ahora bien, ya que hemos subdividido el intervalo, ¿cómo encontraríamos o cómo deduciríamos la cantidad de intervalos que necesitaríamos? Aplicaríamos lo siguiente. Vamos a llamar al ancho del subintervalo como delta x. ¿Y delta x a quién será igual? A la diferencia o la longitud que hay del intervalo más grande, o sea, b menos a, entre la cantidad de subintervalos que vamos a analizar, o sea, n. En este caso vamos a subdividir el intervalo en 6 subintervalos, o sea, n igual a 6. Aplicamos lo siguiente, que el delta x es igual al punto P, o sea 6, menos el punto A, 0, entre la cantidad de subintervalos, o sea 6. Y esto nos da igual a 1. Entonces el ancho de cada subintervalo o el ancho de cada rectángulo será igual a 1. Ahora bien, nosotros podemos empezar a subdividir el intervalo en los 6 rectángulos que nosotros vamos a analizar. O sea, aplicaríamos esto de aquí. Tenemos el primer rectángulo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Bien, ya hemos subdividido el intervalo en 6 subintervalos. Nosotros sabemos encontrar el área de un rectángulo, que es igual a su base por su altura. Nosotros ya conocemos la base de cada uno de estos pequeños rectángulos. Vamos a analizar un diagrama rápido. Entonces encontramos que cada rectángulo está de la siguiente manera. El ancho de cada uno de ellos es igual al delta x. Pero, ¿cuál es la altura? Vemos que nuestra gráfica toca al rectángulo en su punto más alto cuando está en el lado derecho de nuestro subintervalo o en el lado derecho de nuestro rectángulo. Entonces la altura está definida por nuestra función evaluada en el punto derecho de nuestro subintervalo, o sea en el punto x sub i. Tendríamos lo siguiente. Entonces el área de este rectángulo será igual a nuestra función evaluada en el punto x sub i por el ancho de este rectángulo, o sea, delta x. De esta manera hemos encontrado cómo calcular el área que hay en este rectángulo. Sin embargo, si nosotros hemos dividido el intervalo en 6, o sea, en 6 rectángulos, para poder encontrar el área total que nos da la suma de estos, aplicamos lo siguiente. El área aproximada que está bajo la recta QDT es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, o sea, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo enésimo. ¿De quién? De nuestra función evaluada en el punto x sub i por el delta x, o sea, el ancho de cada rectángulo. De esta manera hemos encontrado un modelo matemático o una fórmula que nos va a brindar el área aproximada que está bajo esta curva. Si nosotros vamos aumentando el número de n, por ejemplo, iniciamos con 6, posteriormente hacemos con 12, con 36, con 100, con 250, con 400, con 1000, encontraremos el área aproximada cada vez más cercana al valor real o el área total que encontramos a partir de las integrales. Bien, vamos a hacer el ejemplo con este ejercicio. Tenemos que el ancho de nuestro intervalo tiene que ser igual a 1. Ahora bien, ¿cuál sería el área del primer rectángulo que denotaremos como a sub 1? Entonces sería nuestra función q de t evaluada en el primer punto, o sea, cuando t es igual a 1. Cuando t es igual a 1, la función es igual a 1, o sea, tenemos lo siguiente, 1 por 1. Y esto es igual a 1. Para el área 2 o el rectángulo 2, aplicamos lo mismo. Evaluamos nuestra función cuando t es igual a 2 y vemos que esto nos arroja un valor de 2. Entonces 2 por 1.
2. Para el rectángulo 3 aplicamos lo mismo. Evaluamos cuando t es igual a 3 y multiplicamos por el ancho de cada subintervalo, o sea 3. Si continuamos con esto, vamos a llegar a que el área del rectángulo a sub 6 es igual a 6 por 1. Y eso es igual a 6. O sea que vamos a tener una suma desde 1 a 6 que denotaremos como lo siguiente. El área aproximada es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n igual a 6. ¿De quién? De nuestra función evaluada en el punto x sub i por nuestro delta x. Entonces, si realizamos esta suma nos da lo siguiente, que el área es aproximadamente 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y esto es aproximadamente 21 unidades cuadradas. ¿Por qué utilizamos las unidades cuadradas? Porque estamos trabajando en área. En este caso, como estamos estudiando la cantidad de personas que se han infectado en un lapso t de tiempo, encontraríamos que se han infectado 21,000 personas. ¿Por qué? Porque nuestra función está definiendo la cantidad de personas en miles de personas. Entonces, esa es una aproximación. Aunque parece una aproximación bastante espantosa, resulta bastante práctico analizarla. ¿Por qué? Pues porque esto nos da la pauta para entender cómo funcionan las sumas de Riemann. Ahora bien, ¿cuál sería el área total? Pues aplicaríamos lo siguiente. Aplicaríamos la integral desde 0 a 6 de nuestra función t por su diferencial de t. Y esto nos daría una función t cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 6. Y esto es igual a 6 al cuadrado entre 2. Y esto es igual a ¿cuánto? A 18 unidades cuadradas o 18,000 personas infectadas. Vamos a calcular cuál es el margen o el porcentaje de error. El porcentaje de error se deduce de la siguiente manera. Nuestra aproximación menos el valor exacto entre el valor exacto multiplicado por 100. Y esto nos da aproximadamente un 16.6667% de error. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora? Un método para encontrar aproximadamente el área bajo cualquier curva. En este caso analizamos una curva de tipo recta, pero podríamos analizar una de tipo cuadrática, tipo cúbica o de cualquier enésimo grado. Asimismo podríamos encontrar el área que está bajo la función seno de x o seno de t, tangente de t, secante de t, secante hiperbólica de t, logaritmo de t. Cualquier tipo de función que nosotros deseemos encontrarle su área, podemos encontrarla aproximadamente con el método que acabamos de estudiar. Aunque hemos visto que nos arroja un porcentaje de error del 16.667%, si nosotros vamos aumentando el número de n, encontraríamos que el porcentaje de error iría disminuyendo gradualmente. Aunque este primer método solamente nos aproxima al área, nos sirve para entender cómo son los fundamentos de las sumas de Riemann, que estudiaremos en el siguiente video. Bien, espero que la información brindada les sea de alguna utilidad. Nos vemos en el siguiente video y que Dios me los bendiga. Hasta luego.